1, verso 8. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabanzas a Jesús. Oremos, hermanos, al Señor para que el Señor nos hable en esta noche. Y hay amigos con nosotros en este lugar y queremos que Dios les hable a los amigos, ¿verdad? Que no sea simplemente un hombre o voz humana, sino que sea directamente la dirección del Espíritu Santo. Soberano Dios y Padre Santo de gloria, delante de tu bendita y santa presencia, Señor, nos presentamos. Oh Rey de gloria, muchas gracias por el privilegio de poder estar en este lugar. Muchas gracias por el privilegio, Señor, de poder servirte. Muchas gracias, Señor, por el privilegio de poder hablar de ti en esta noche. Gracias, bendito Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Siéntense, amados hermanos, tengan la amabilidad. Reitero mi saludo para toda la amada iglesia del Señor y para los amigos en esta noche son bienvenidos. Y también a nuestro pastor, si nos está viendo a través de las redes, nuestro hermano Eder Cifuentes. Que Dios les bendiga grandemente. Bien, mis amados hermanos, la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Si miramos la Escritura, en el comienzo, cuando inició la iglesia primitiva, aun cuando estaba el Señor con sus discípulos, lo que el Señor les habló cuando resucitó de entre los muertos y cuando dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, les hizo una recomendación. No les dijo que se fueran de una vez a predicar y hablar por allá y hacer milagros y señales. No, mis hermanos. Lo que el Señor les encomendó a ellos fue que vayan, reúnanse en el aposento alto. Es un lugar de reunión que ellos tenían. Reúnanse allí y esperen hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Había una necesidad de ser lleno de la presencia de Dios. Eso me da a entender de que para poder caminar hacia adelante en este camino necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos la llenura del Señor. Ellos no sabían el por qué el Señor les había dicho esto. Quizás no se lo esperaban, pero Él les dijo: porque allí oísteis de mí, que Juan bautizaba en agua para arrepentimiento, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. Esa era una promesa de parte de Dios y eso era lo que les había enviado a esperar, ser llenos de la gracia y el poder de Dios. Porque cuando se quiere vivir en el Evangelio directamente en la carne, directamente sin la dirección de Dios, hay muchos tropiezos y somos presa fácil del enemigo, totalmente. Porque no tenemos la cobertura divina de parte de Dios. Cuando el hombre no ha sido lleno del Espíritu Santo, no tiene autoridad. Por eso es que les envió
a ser llenos del Espíritu Santo. Estén allí, reúnanse, estén unánimes juntos, en armonía. Se necesitaba una armonía, se necesitaba una comprensión, se necesitaba una convivencia. Todo eso requiere el cristianismo y el cristiano individualmente para poder ser lleno del Espíritu de Dios. Se requiere creerle a Dios. Se requiere reconocer que Dios mismo es el que viene a nosotros y nos llena con su poder y su autoridad. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No sabían ellos de qué iban a ser testigos. Simplemente entonces iban a estar hablando que habían estado con el maestro. Simplemente eso era lo que ellos iban a testificar, que habían estado con él y que habían andado, habían sufrido, quizás habían aguantado sed, también en otros momentos habían sido saciada su sed, su hambre en diferentes lugares, porque el maestro eso era lo que hacía. Cuando las multitudes lo seguían, los saciaba cuando tenían hambre, cuando tenían sed, brindaba apoyo, habían sanidades, pero eso lo hacía el Rey de la Gloria, aquel que se vistió de carne, aquel que siendo Dios no escatimó eso, sino que se despojó de su trono de gloria y vino y anduvo, estuvo entre los hombres, y los hombres vieron su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno del poder y de gracia. Aleluya, aleluya. Sus hijos, sus discípulos también necesitaban esa llenura para hacerle testigo a él. Resulta de que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ellos creían que eso iba a ser constante ahí, iban a vivir en comunión ahí llenos, y qué felicidad, todos llenos del Espíritu Santo aquí reunidos, así como estamos nosotros en esta noche. Pero resulta de que no pasó eso. No era para que se quedaran ahí relajados, no era para que vivieran ahí en comunión, qué alegría, compartiendo, hablando. De repente viene una persecución y tuvieron que ser esparcidos. Todo esto en un propósito de Dios. Todo esto por la gracia de Dios, porque la visión de ellos no era la visión de Él. Por eso dice Él que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Porque los pensamientos del hombre son de continuo el mal, pero los pensamientos de Dios son de continuo el bien para su creación, para aquellos que Él creó. Porque cuando Dios creó al hombre, se alegró en su corazón de haber hecho al hombre un ser viviente a su imagen y semejanza. Alabanzas a Jesús, gloria a Dios, gloria al Creador de los cielos y de la tierra, y que nos tiene en esta noche en este lugar. No por coincidencia, sino por gracia y misericordia de Él. En esa persecución todos fueron esparcidos, y donde quiera que iban, entonces iban predicando el evangelio, porque al ser llenos de la gracia de Dios, al ser llenos del Espíritu Santo, no podían callar las maravillas que Dios había hecho. No podían quedarse callados.
Y por donde iban predicando el evangelio, iban derrotando a los demonios, iban sanando los enfermos, pero no eran ellos, era el poder de Dios el cual los había investido en aquel lugar. Aleluya. Aún se dice que cuando pasaba Pedro, con la sombra de él sanaban los enfermos. Y hay una canción que cantamos acerca de eso, que no era las sombras ni tampoco Pedro, era porque él tenía el espíritu del Nazareno, él tenía el espíritu de Dios. Y esta iglesia tenemos el espíritu de Dios. Pero necesitamos más unción. Fíjese que cuando ellos iban predicando, por donde iban predicando, habían sanidades. Los demonios se enfrentaban contra ellos y ellos los derrotaban, salían huyendo. Porque es que los demonios creen que Dios existe y tiemblan. Lo saben, lo conocen perfectamente. Saben a la perfección que ellos no pueden resistir al poder de Dios. Por eso cuando hay una persona poseída y llega un varón de Dios verdaderamente recto, lleno del Espíritu Santo, ese espíritu quisiera esconderse. Ese espíritu no resiste estar ahí. A veces se quedan calladitos, quietos, mudos. No resisten la gloria que hay en la persona que se les acerca. Y cuando se les extiende la mano y se les toca, ahí mismo pegan el grito y dicen: no me toques porque me quemas. Porque la gracia y la gloria de Dios, la sola presencia de Él quema. Quema toda impureza, quema toda maldad, quema toda posesión del enemigo. Alabanzas a Jesús. No contaban ellos que iban a ser testigos de todas estas cosas, pero como fueron llenos del Espíritu Santo, pero como fueron llenos del Espíritu Santo, fueron dotados de una capacidad para resistir hasta la muerte. ¿Y qué muertes? Muertes trágicas, duras para los apóstoles, para aquellos que habían sido testigos de las cosas que Dios había hecho y ahora eran testigos de lo que Dios estaba haciendo a través de ellos, pero tenían que tener la llenura del Espíritu Santo para poder resistir hasta la muerte. Fíjense, mis estimados hermanos, que el apóstol Mateo, algunos dicen que fue decapitado por causa de la predicación del evangelio. El apóstol San Marcos fue torturado en una ciudad en Alejandría, en Egipto, por la predicación del evangelio y porque esas señales que el Señor prometió que nos seguirían, le seguían con poder a ellos. Por esa causa fueron ellos torturados. El apóstol Marcos fue arrastrado. Usted se imagina, mi estimado hermano, antes que nada a ellos no los iban a coger y los iban a arrastrar así por así. A ellos primeramente les advertían en muchas ocasiones: dejen de predicar el evangelio, dejen de predicar en ese nombre. ¿Y usted cree que si hay amenazas para predicar el evangelio, humanamente lo podremos hacer? No podremos hacerlo si no está la llenura del Espíritu Santo de verdad en nuestras vidas.
¿Usted cree que si aquellos hombres no hubieran estado llenos de la presencia de Dios, hubieran aguantado una tortura, que los hubieran cogido y los hubieran arrastrado? No, hubieran aguantado. Tan pronto les hubieran hecho una advertencia, una amenaza, no, hasta luego, yo me voy, calladito salgo y me voy. Pero para ser testigos de Dios se necesita de su presencia, se necesita de su ayuda, se necesita de su socorro. San Lucas, aunque no fue directamente un hombre testigo, no fue apóstol junto con los demás, porque él fue discípulo del apóstol Pablo. Pero él dice que indagando, que buscando entre todas las cosas para hablar acerca de las cosas que hacía Jesús, se llenó de la presencia de Dios primero que todo, y de un interés por indagar firmemente acerca de las cosas que Dios había hecho. Y eso lo llevó a llenarse de la gloria de Dios y a escribir este evangelio de el libro de los Lucas y el libro de los Hechos. Y fue testigo de ahí en adelante de la gracia de Dios, porque salió a predicar con el apóstol Pablo. Pero también sufrió por causa del evangelio. Murió en Tebas, en Grecia, siendo martirizado por predicar y escribir el evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Murió martirizado, quizás golpeado, quizás apedreado, quizás lo mismo que Esteban. Pero me llama la atención que cuando Esteban moría, veía los cielos abiertos y la gloria de Dios. ¿Y sabe qué decía él cuando lo estaban torturando y matando? No les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué tendría Esteban para poder decir eso? ¿Con qué capacidad lo diría? Si no hubiera tenido la llenura del Espíritu Santo, ¿cuáles serían las palabras de él? Descomedidas tal vez, cierto, como los que no tienen al Señor. Pero por la gracia de Dios, aquel hombre había sido también lleno del Espíritu Santo, y al igual todos estos hombres. Pero soportaron la prueba, soportaron la dificultad hasta la muerte, hasta la muerte. Iglesia del Señor, ¿estamos dispuestos a ir con las consecuencias que el evangelio nos implica de llegar hasta este término donde llegaron los apóstoles y los verdaderos discípulos de Dios? ¿Tenemos la suficiente llenura para poder soportar la prueba de que alguien llega y nos ponga una pistola en la cabeza y nos diga no predique más? ¿Será que seguimos predicando o será que callamos? Humanamente uno siente, cuando esto sucede, siente que se le desvanece el cuerpo por total, le tiemblan las rodillas a uno humanamente. Pero cuando viene la gloria de Dios, cuando se llena el Espíritu Santo sobre el ser humano, ¿sabe una cosa? Se levanta con poder y autoridad e invoca el nombre de Jesús, y el que resulta temblando y el que resulta huyendo es el que viene a amenazar. Aleluya, Jesús, porque es que delante de la presencia del Señor la tierra tiembla. Y si la tierra tiembla, entonces ¿qué se dirá a los humanos? Que no somos nada delante de la presencia del Señor. ¿Qué se dirá a los humanos? Que dice la palabra del Señor que somos como trapo de inmundicia.
Hoy, usted y yo, los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, por la gracia de Dios, tenemos valor por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Dios nos ha dado valor, Dios nos ha dado autoridad, porque de resto no valíamos nada. Muchos de los integrantes de la iglesia pentecostal vivían una vida totalmente en caos, consumidos por el pecado y la maldad. Pero Dios, que es grande en misericordia y amor, desnudó su brazo y no le importó meter su mano en el cielo de pecado y de maldad y levantarnos y sacarnos de allí y ponernos en lugares espaciosos y sentarnos entre reyes y sacerdotes de su pueblo, porque le hemos creído a Él, porque hemos creído en su poder y en su amor. Hemos creído en que Él un día vendrá a levantar a su iglesia. Le hemos creído a las palabras del apóstol Pablo cuando dice que Él mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Le hemos creído a esa palabra. Y luego nosotros, los que estemos en pie en aquel momento, seremos transformados en cuerpos gloriosos y habitaremos con el Señor en las nubes para siempre. Nos iremos a reinar con Él. Aleluya, Jesús. Mi estimado amigo, Cristo te ama y te quiere salvar. Él quiere hacerte un testigo de su poder y de su autoridad. Por la gracia del Señor, Dios me ha permitido hacer cosas y ver cosas extraordinarias que uno dice, definitivamente esto no se logra sino de rodillas. De un orar por una persona que tiene un tumor cerebral, que al día siguiente lo van a hacer una cirugía, y de orar por esa persona con fe y creyendo, porque es necesario que el que tiene la necesidad crea y que el que ora también crea, a pie firme, sin dudarlo. Y orar por esa persona y al día siguiente ir al lugar donde le iban a hacer la cirugía, a la clínica. Y comenzar los médicos a hacer nuevamente exámenes para saber en dónde era que iban a atacar el mal, y entonces decirle a la persona: ¿usted qué se hizo? ¿Usted qué tomó? Y ella simplemente responder: yo nada, no he hecho nada, no he tomado nada, no he comido nada, lo normal de mi vida. Pero señora, es que lo que pasa es que aquí dice que nosotros íbamos a extirpar un tumor cerebral en su cabeza, y ahora ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que ahora no hay nada. Su cerebro es como un cerebro de una niña de 15 años. Eso solo lo hace la gracia de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas, la llenura del Espíritu Santo en nuestro ser. Esos milagros no son de hombres. Esas cosas no vienen por palabrería humana. Esas cosas vienen por la gracia y la gloria de Dios. Orar por una anciana que estaba moribunda en un lecho de muerte. Había llamado a sus familiares para que se reunieran porque se estaba despidiendo, porque sentía que se moría. La mamá de la hermana Dorita moría en un lecho de muerte, y la hermana Dorita pasaba por cierto lugar y me convidaron para que oraran por esa hermana, quien se estaba despidiendo de su familia. Cuando yo entré allí había un ambiente totalmente como
como contrario. Sentía que había quienes creían y sentía que había quienes no creían. Y las palabras que el Señor me dio fue saludar y decirles: señores, vamos a orar por esta anciana. El que crea que Dios la puede levantar de ese lecho de muerte, quédese conmigo para que oremos. Y el que no crea se puede salir de la sala. Algunos salieron de allí, pero los que creían se quedaron para ver la gloria de Dios. Y empezamos a orar por aquella anciana. Y cuando puse mis manos sobre la anciana, ella se levantó de su cama, dio un salto y cayó de rodillas, adorando al Señor Jesucristo y hablando en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Aleluya, aleluya. Pero esto no se logra de cualquier manera, mis hermanos. Necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos vivir en santidad delante de la presencia del Señor. No simplemente viviendo una vida cristiana a medias, entre el mundo y entre la iglesia, entre las cosas de Dios y entre el mundo, no. Recuerden que no podemos servirle a dos señores, porque se amará más al uno y se despreciará al otro. Necesitamos servirle al Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Necesitamos ser testigos también en este tiempo del poder y la gloria de Dios, porque estas cosas, estas señales nos seguirán. Hay una cosa: Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. De eso estoy totalmente seguro. Él es inmutable, Él no cambia. Gracias. Él es perfecto, Él lo sabe todo, omnisciente, omnipresente. Y Él conoce su vida y conoce mi vida. Los tiempos que usted ha vivido difíciles y los tiempos buenos que usted ha vivido, al igual mi vida, también la conoce el Señor. Y no podemos esconderle nada a Él. Pero lo que sí le digo, mi estimado hermano y amigo, es que Dios nos ha llamado para ser testigos del poder de Dios. Dios nos ha llamado para predicar este evangelio aquí y en todo lugar donde vayamos, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con esa vocación con que Dios nos ha llamado. Porque cuando Dios nos llamó a cada uno de nosotros, nos llamó con un llamado especial. Cada uno de nosotros tenemos un llamado especial y debemos saber para qué nos llamó el Señor. Al que de predicar a predicar, al que de cantar a cantar, al que de evangelizar a evangelizar. Porque cuando Dios nos ha llenado de su gracia, nos ha dotado de capacidades para servirle a Él. Por eso, mi estimado amigo, es que predicamos en las calles e insistimos, porque somos testigos del poder de Dios. Lo mismo que Jesús dijo: de lo que hemos visto, de eso testificamos, y de lo que hemos oído, de eso hablamos. Hemos oído de la gracia de Dios y también hemos visto de ella. Hemos oído en los tiempos antiguos cómo Dios estaba con el pueblo de Israel y lo sacó de unas circunstancias bastante difíciles. Ahora, como iglesia del Señor, somos testigos de que Dios nos sacó de un lugar de inmundicia, nos dio traje nuevo, vestiduras nuevas y nos tiene esperando su venida. Alabanzas a Jesús. Somos testigos del poder de Él, de enfrentarnos contra el enemigo. En varias ocasiones el enemigo me ha dicho que me va a destruir. Pero hasta el presente le doy la gloria a Dios que aquí estoy con vida, sirviéndole a Dios.
He tenido circunstancias difíciles como cualquier predicador, como cualquier hermano en la iglesia. Momentos de frialdad también vienen a la vida de cualquiera de nosotros. Pero tenemos nuestra mentalidad de que es Jesús el que nos lleva de su mano. No nosotros, porque con nuestras propias fuerzas no somos nadie. Es Jesús el que nos lleva de su mano santa. Así es que, amada iglesia del Señor, yo les insto en esta noche, estimado amigo, yo le invito a que entregue su vida al Señor. Yo le invito para que se entregue a Dios con todo su corazón, con toda su alma. Le entregue a Él todo lo que usted es, sus capacidades según crea usted que tiene capacidades. Y verá las cosas que Dios ha de hacer con usted. El primer milagro que habrá de hacer Dios en su vida es cambiarle su modo de vivir, darle una vida nueva. Porque cuando llegamos a los pies del Señor cambiamos se cambia nuestro chip en nuestra mente. Ya somos diferentes para Dios. Ya empezamos a vivir conforme a la voluntad y la gracia de Dios. Y lo segundo, mi estimado amigo, es que Él tiene preparado un reino para usted y para nosotros allá en los cielos. Él tiene moradas eternas. Lo invita para que le siga y le sirva, para que sea testigo del poder de Él. Alabanzas a Jesús. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy es el día aceptable. El mañana es incierto. El mañana es de Dios. Sabemos dónde nacemos, a la hora, día, momento y todo, pero el día de nuestra partida de esta tierra no está en nuestra mente. Y muchos han dicho, mañana me arrepiento, mañana busco de Dios, y no lo han logrado, porque esa noche han partido a la eternidad. Hoy es el día aceptable. Yo quiero invitarles para que oremos en el nombre de Jesús. Si hay un amigo en esta noche que Dios le haya hablado, yo quiero invitarle para que levante su mano. Vamos a orar por usted, para que usted sea testigo del poder de Dios, para que usted pueda también en un futuro ser un predicador lleno de la gracia de Dios. Oremos delante de la presencia del Señor. Que Dios sea obrando en cada uno conforme a su gracia, en los amigos, en nuestras vidas. Soberano Dios y Padre Santo de gloria, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra en esta noche. Oh, tú eres grande y misericordioso, lleno de gracia y de bondad. Muchas gracias, Señor Jesucristo, muchas gracias. Te adoramos, Jesús de Nazaret. Que tu palabra corra y sea glorificada en esta hora, Señor, para lo que tú la has enviado, Señor. Una sola palabra tuya bastará, Señor Jesús. Gracias te damos, bendito Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén.